Mi novio tóxico me llevó al límite, así que decidí escapar. Hola a todos, me llamo Valeria y quiero compartir con ustedes una experiencia muy personal. Cuando conocí a Javier, parecía el chico perfecto. Tenía 23 años, al igual que yo, y siempre sabía cómo hacerme sentir especial. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común, y desde el primer momento, supe que había algo en el que me atraía. Era encantador, divertido, y en esos primeros días, no podía dejar de pensar en él. Comenzamos a salir poco después, y todo se sintió como un sueño hecho realidad. Pero, como suele pasar, las apariencias engañan. Al principio, todo fue maravilloso. Javier me llenaba de detalles, siempre estaba pendiente de mí, y parecía que no podía pasar un día sin verme. Me sentía afortunada de haber encontrado a alguien tan cariñoso y dedicado. Sin embargo, con el tiempo, su cariño empezó a mostrar un lado diferente, uno que nunca había esperado. Primero fueron los comentarios sutiles. Cada vez que me arreglaba para salir con mis amigas, Javier me decía algo como, ¿vas a salir con eso? No quiero que otros te miren. Al principio lo tomé como una muestra de protección, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Comenzó a insistir en que no debía usar ciertos tipos de ropa, porque no quería que los demás me malinterpretaran. Cada vez que salíamos, me recordaba lo afortunada que era por tenerlo, como si estuviera insinuando que no podría encontrar a alguien mejor. Luego vinieron las críticas a mis amistades. Según él, mis amigas solo me arrastraban hacia cosas que no eran buenas para mí. Siempre encontraba alguna excusa para descalificarlas, diciendo que no le caían bien o que no eran una buena influencia. Poco a poco, sin que me diera cuenta, empecé a distanciarme de ellas, tratando de evitar cualquier conflicto con él. Javier también tenía esta extraña necesidad de saber dónde estaba en todo momento. Al principio pensé que era solo una muestra de preocupación, pero luego se volvió algo más constante y demandante. Si no le respondía un mensaje en unos minutos, comenzaba a bombardearme con preguntas: ¿dónde estás? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no me contestas? Cada vez que salía sin él, incluso si era solo para hacer mandados, tenía que darle un detalle minucioso de todo lo que hacía. Si por algún motivo mi respuesta no le parecía satisfactoria, se enojaba y me acusaba de no amarlo lo suficiente. A veces, Javier se disculpaba después de sus explosiones, diciendo que todo era porque me quería y no soportaba la idea de perderme. Yo, queriendo creer en lo bueno que había en él, aceptaba sus disculpas y trataba de entender sus inseguridades. Pero con el tiempo, las disculpas dejaron de tener valor, y me di cuenta de que estaba en una relación donde el amor se había transformado en control. Conforme pasaron los meses, la relación con Javier se volvió cada vez más opresiva. Tenía 23 años, igual que él, pero me sentía como si estuviera atrapada en una jaula que él había construido alrededor de mí. Las pequeñas señales de control que habían aparecido al principio se convirtieron en cadenas más evidentes. Con el tiempo, la relación con Javier se volvió cada vez más asfixiante. No solo controlaba mi tiempo y mis amistades, sino que también comenzó a meterse en mis finanzas. Habíamos abierto una cuenta conjunta para ahorrar dinero para un viaje que queríamos hacer juntos, pero pronto me di cuenta de que él tenía acceso total a mis cuentas personales. Javier insistió en que debía ayudarme a administrar mejor mi dinero porque, según él, yo era demasiado despistada con los gastos. Pero lo que realmente hacía era vigilar cada centavo que gastaba y cuestionar cada compra, incluso si era algo tan simple como un café con una amiga. ¿De verdad necesitas gastar en eso? ¿Sabes que tenemos que ahorrar para nuestro futuro?, me decía cada vez que compraba algo. Pero el dinero no era lo único que Javier quería controlar. Cuando mencioné la posibilidad de postularme a un nuevo trabajo que pagaba mejor y me ofrecía más oportunidades de crecimiento, se mostró en contra. Me decía que no tenía sentido porque pronto nos casaríamos y que no necesitaba un trabajo tan demandante. En realidad, lo que quería era mantenerme bajo su control, en un trabajo que él consideraba seguro, donde no tuviera contacto con nuevas personas que pudieran influenciarme. Mi círculo social también se redujo drásticamente. Cada vez que intentaba salir con mis amigas, Javier encontraba alguna excusa para hacerme sentir culpable. Pensé que preferías pasar tiempo conmigo, decía, o me lanzaba una mirada fría que me hacía dudar si debía ir. Cuando por fin me reunía con ellas, Javier se aseguraba de enviarme mensajes constantes o incluso llamarme para asegurarse de que todo estaba bien. Era como si quisiera que no me sintiera libre ni siquiera por un momento. Una vez, intenté confrontarlo sobre su comportamiento. Le dije que sentía que me estaba ahogando,
que necesitaba un poco de espacio y que no podía seguir así. Javier se puso furioso. Me acusó de ser ingrata, de no valorar todo lo que él hacía por mí. Dijo que solo intentaba protegerme porque el mundo es un lugar peligroso, y que si realmente lo amaba, entendería que todo lo hacía por mi bien. Su habilidad para manipular la situación me dejó sin palabras, y al final, terminé pidiéndole disculpas por haberlo hecho enojar. Lo que más me dolió fue cuando Javier comenzó a criticar a mi familia. Mis padres siempre habían sido un apoyo fundamental en mi vida, pero él los veía como una amenaza. Insistía en que ellos no entendían nuestra relación y que solo querían separarnos. Cada vez que hablaba con mi mamá, él hacía comentarios sarcásticos sobre cómo ella metía su nariz en lo que no le importaba. Comenzó a influenciarme para que viera a mi familia como el enemigo, como si estuvieran en contra de nuestra relación. Incluso llegué a reducir las visitas a mis padres para evitar peleas con él, algo que me rompía el corazón. La relación con Javier estaba consumiendo todo mi ser. Sentía que mi vida giraba en torno a sus exigencias y a su necesidad de control. Mi autoestima estaba en el suelo, y lo peor de todo era que ya no sabía cómo era ser verdaderamente feliz. Me estaba convirtiendo en una sombra de la persona que solía ser, y eso me aterraba. Después de varios meses de soportar el control asfixiante de Javier, la situación alcanzó un punto de quiebre. Tenía 23 años, y sentía que estaba envejeciendo más rápido de lo que podía soportar. Javier no solo controlaba mi dinero, mi tiempo y mis relaciones, sino que ahora también empezaba a meterse en mi trabajo, llamándome en medio de reuniones o insistiendo en que me fuera a casa temprano para estar con él. Recuerdo claramente una noche en particular, que marcó el momento en que todo cambió. Habíamos discutido sobre algo insignificante. Yo quería ir a la despedida de soltera de una de mis mejores amigas, Sara, pero Javier se opuso rotundamente. Decía que no podía confiar en lo que haría, que las despedidas de soltera eran solo excusas para engañar, y que si realmente me amaba, me quedaría en casa con él. Esa noche me di cuenta de que ya no estaba tratando de protegerme, sino de aislarme por completo. Lo que más me perturbó fue cómo trató de convencerme de que yo era la que estaba mal, que mis deseos de tener una vida propia eran egoístas. Cuando le dije que necesitaba ese tiempo con mis amigas, su respuesta fue brutal: si te vas, no esperes que esté aquí cuando regreses. Ese comentario no solo me dolió, sino que me hizo ver el verdadero rostro de Javier. No era un novio preocupado, sino alguien que quería controlarlo todo, incluso mi libertad de hacer las cosas que me hacían feliz. A pesar de todo, decidí ir a la despedida de soltera. Javier me bombardeó con mensajes durante toda la noche, preguntándome con quién estaba, qué estaba haciendo y si realmente valía la pena arruinar nuestra relación por una fiesta. Cada mensaje que recibía me hacía sentir más atrapada. Ya no estaba disfrutando la noche, solo sentía el peso de su control incluso estando lejos de él. Al día siguiente, cuando volví a casa, Javier estaba esperando en el sofá, con una expresión fría y calculadora. Antes de que pudiera siquiera decir algo, él comenzó a gritarme, acusándome de no importarme nuestra relación, de ser una irresponsable y de no pensar en nuestro futuro. En ese momento, todo el miedo que había sentido hacia él se transformó en rabia. Le respondí por primera vez con la misma intensidad, diciéndole que no podía seguir controlándome, que estaba cansada de vivir bajo su sombra. Javier, por supuesto, no se lo tomó bien. Me gritó que yo era la que estaba arruinando todo, que era una desagradecida. Me dijo que sin él no sería nada, que no tenía el coraje ni la inteligencia para valerse por mí misma. Sus palabras, tan llenas de desprecio, me hicieron ver claramente la toxicidad en la que estaba inmersa. Esa noche dormí en el sofá, decidida a poner fin a todo. Pero antes de hacerlo, necesitaba encontrar la fuerza para salir de esa relación de la manera más segura posible. Sabía que Javier no dejaría que me fuera fácilmente, así que empecé a planear cómo podría salir de esa relación sin ponerme en peligro. Javier siguió con su comportamiento controlador, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era la misma. Empecé a guardar dinero en una cuenta separada, fuera de su alcance. Hablé con mi familia y les conté lo que realmente estaba pasando, aunque les pedí que no confrontaran a Javier todavía. Ellos me apoyaron de inmediato, y eso me dio la fuerza que necesitaba. El día que finalmente decidí marcharme, fue una mezcla de alivio y terror. Esperé a que Javier se fuera al trabajo, empacando lo esencial y dejando atrás todo lo demás. Dejé una nota en la mesa, diciéndole que necesitaba tiempo para mí, pero en realidad sabía que no volvería. Me mudé a casa de mis padres y cambié mi número de teléfono para que no pudiera contactarme.
Javier intentó buscarme, incluso se presentó en mi trabajo, pero yo ya había tomado la decisión. Estaba decidida a recuperar mi vida, a ser la persona que había sido antes de conocerlo. Aún no estaba segura de cómo enfrentar el futuro, pero al menos ya no estaba atrapada en esa relación tóxica. Sin embargo, sabía que lo peor no había pasado del todo, y que la sombra de Javier podría seguir persiguiéndome, pero al menos ya no tenía el poder de controlarme. Este sería el principio de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que finalmente podría ser libre. Actualización. Hola a todos, ha pasado un tiempo, intentaré ponerlos al día. El primer mes después de salir de la relación con Javier fue un torbellino de emociones. A pesar de estar lejos de su control, la libertad también traía consigo una serie de desafíos que no había anticipado. Afortunadamente, mis amigos y mi familia me apoyaron incondicionalmente, ayudándome a reconstruir mi vida y a recuperar mi confianza. Decidí enfocarme en mí misma y en mis intereses, cosas que había dejado de lado mientras estaba con Javier. Me inscribí en clases de cocina, algo que siempre había querido hacer, y empecé a volver a conectarme con viejos amigos. Cada pequeña victoria, cada momento de autonomía, me recordaba lo que había estado perdiendo durante esos meses de opresión. Poco a poco, empecé a sentirme más fuerte y más segura de mí misma. Mi trabajo también comenzó a prosperar, ya que me sentía más enfocada y motivada sin el constante estrés que Javier había impuesto en mi vida. Empecé a tener más confianza en mis decisiones y a creer en mis capacidades. Sin embargo, no todo fue sencillo. A veces, sentía que Javier seguía acechando, en mi mente y en mi entorno. Recibía mensajes ocasionales de él, cada uno más desesperado que el anterior, tratando de justificar sus acciones y pidiéndome que volviéramos a intentarlo. Pero ahora sabía que esos intentos eran solo una táctica para mantenerme bajo su influencia. Mi familia me ayudó a establecer límites claros, no solo con Javier, sino también en otras áreas de mi vida. Aprendí a reconocer las señales de control y manipulación, y a mantenerme firme en mis decisiones. Mis padres, especialmente mi madre, se convirtieron en un pilar fundamental durante este proceso. Me dieron el espacio que necesitaba para sanar y también me ofrecieron su amor incondicional. Algunos meses después, comencé a sentirme lista para dar un nuevo paso. Decidí mudarme a un lugar propio, un pequeño apartamento en un vecindario que siempre me había gustado. Era un símbolo de mi independencia y de mi nuevo comienzo. Decoré el lugar con mis colores favoritos y lo llené de las cosas que me hacían feliz. Era mi espacio, mi refugio, y lo construí con todo el cuidado y la dedicación que había aprendido a darme a mí misma. En el ámbito personal, comencé a abrirme a nuevas posibilidades. Aunque aún no estaba lista para una nueva relación, empecé a conocer a personas nuevas, a salir con amigos y a disfrutar de la vida sin las restricciones que antes había tenido. Me di cuenta de que había muchas cosas que aún no había explorado y que mi vida estaba llena de oportunidades. A medida que el tiempo avanzaba, la sombra de Javier comenzó a desvanecerse. Aunque a veces todavía sentía el eco de su influencia, me esforzaba por mantenerme enfocada en mi bienestar y en mis objetivos. Aprendí que la verdadera libertad no era solo estar fuera de una relación tóxica, sino también reconocer mi propio valor y vivir mi vida de acuerdo con mis propias reglas. Con el paso de los meses, me sentí más fuerte y más segura. La experiencia con Javier, aunque dolorosa, me enseñó mucho sobre mí misma y sobre lo que realmente quería en la vida. Aprendí a valorarme y a no aceptar menos de lo que merezco. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora lo enfrentaba con una nueva perspectiva y con la certeza de que estaba en el camino correcto para construir una vida llena de autenticidad y felicidad. Hemos llegado al final de este relato. Si les ha gustado, no olviden dejar su like. Si conocen a alguien que tenga una historia similar, compártanle el vídeo. Y síganme para más historias.